permítanme, les comparto la presentación. La idea es abordarlo obviamente más como una serie de, o un panel de discusión. Me gustaría que a medida que tengan experiencias también para compartir ciertos puntos de vista o algunos elementos adicionales que deseen mencionar, pues que efectivamente pues nos los cuenten para irlos como tratando, ¿cierto? A lo largo de la charla, ¿sí? Entonces, básicamente, permítame, eh, creo que puedes dejar de compartir la pantalla, ¿no? Oye, muchas gracias. Permítame. Listo, ya dejé de compartir, ya puede, exacto. Ok, ya pueden ver mi pantalla en este caso. Sí, señor. Ok, muchas gracias. En este caso, pues le hemos titulado, ¿cierto?, a esta, digamos, ponencia o este panel promoviendo la escritura desde la investigación. Lo que queremos, pues, es como recapitular, ¿cierto?, y mostrar algunos resultados de investigación, cruzarlos un poco, como lo indica el ingeniero Edgar, con la experiencia y con las vivencias, pues, que uno tiene en el ejercicio de la investigación, pero digamos dándole más enfoque hacia esa experiencia docente y con el estudiante, digamos, integrado, ¿cierto?, en ese proceso de escritura. Uno de los, digamos, pilares de por qué recurrentemente, pues todo el tiempo estamos hablando, ¿cierto?, de hacer investigación dentro de las instituciones de educación superiores, porque digamos que es uno de los fundamentos, ¿cierto?, estratégicos que se tiene dentro, en este caso, de la universidad. Algunos de estos elementos, por ejemplo, son tomados, que aparecen allí en la pantalla, pues son tomados de nuestro documento, ¿cierto?, de direccionamiento estratégico, ¿cierto?, y la parte de competitividad de la institución. Y pues de cierta manera nos recuerdan que nosotros estamos involucrados en un proyecto de nación, ¿no?, tanto por el alcance que tiene, digamos, nuestra facultad, ¿cierto?, a nivel nacional, de tener estudiantes pues a lo largo del país y también algunos ubicados de manera internacional. La mayoría pues de los estudiantes que están en el extranjero son colombianos, pero aún así digamos que hay una gran responsabilidad porque ellos están o planean ejercer pues nuestras digamos carreras en esos países, ¿cierto?, donde están localizados. Entonces tenemos, digamos que otro pilar importante de generar la transformación social. Eso, digamos que cimentado desde una óptica de la investigación, el desarrollo, la ciencia y la innovación, ¿sí? Y necesariamente, pues, lo que nos quiere dar a conocer, ¿cierto?, es que estos estudiantes o egresados finalmente de nuestra facultad y de nuestra universidad, pues deben generar unos aportes a la sociedad, ¿sí? Deben tener, digamos, algunos elementos que le permitan, ¿cierto?, tomar un conjunto de decisiones y enfrentar, digamos, problemas reales que van a encontrar pues, tiempo en el ejercicio, ¿cierto?, de sus facultades. En realidad, pues las instituciones también requieren publicar por un tema pues, relacionado con el desempeño, ¿cierto?, con el área, con uno de sus áreas o componentes de desempeño. En el plan de desarrollo nosotros tenemos un elemento pues, muy importante. Ahora, hace unos momentos estamos hablando de la reacreditación multicampus, ¿cierto?, de nuestra universidad. Y de todas maneras, pues nos referimos a unos indicadores y a unas áreas, en este caso de ciencia y tecnología. En nuestro plan de desarrollo, digamos que recogió un periodo de 10 años hasta el 2019, básicamente se pudo definir, ¿cierto?, la eficiencia de ciencia y tecnología como la obtención de resultados en publicaciones. Y se refieren a publicaciones también por el hecho de que finalmente nuestras investigaciones pues tienen que trascender nuestros laboratorios, nuestros ejercicios, digamos, sociales, ¿cierto?, encuestas,
y todos los procesos que se hagan, ¿cierto?, de recopilación de información, etcétera, y deben llegar, ¿cierto?, a unos medios que permitan esa difusión, digamos, de manera amplia, ¿cierto?, que puedan ser consultados, digamos, en todo el mundo, y de cierta manera, pues, tengan una evaluación por pares académicos, ¿sí? Eh, yo creo que la mejor forma también de pensar en esa, cuando hablamos de elementos publicables o de escritos publicables, es pensar mucho en la labor editorial, ¿cierto? En el proceso por el cual se ve sometido un artículo de revista. Y es que finalmente allí se da como todo el tamizaje, todo el proceso de revisión para llegar, digamos, a un producto que cumpla unas condiciones de legibilidad, ¿cierto? Que pueda ser reproducido y que además pues genere un aporte eh, puntual, ¿cierto?, en la materia que se esté abordando o en las disciplinas, como ya lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? No necesariamente tenemos que caer en una sola disciplina, sino que podemos cubrir, digamos, variedad de estas. Allí, por ejemplo, les presento, ¿cierto?, un artículo sobre el tema de escritura en la academia y nos recuerda, digamos, que en el caso de América Latina, la producción científica está enfocada en las universidades, ¿cierto? Nosotros tenemos muy pocos centros, ¿cierto?, de investigación que sean independientes, ¿cierto? Básicamente podemos pensar que al menos el otro 10% para llegar al 100 está a cargo del gobierno, o sea, en algunos institutos de investigación que cuentan con financiamiento directo del gobierno, eh, pero en realidad pues la mayor carga y el mayor contenido pues está siendo generado por nuestras universidades. Y en ese sentido, pues, como estamos en países pues, en vía de desarrollo, ¿cierto? O en procesos de desarrollo, pues vamos a requerir, ¿cierto?, definitivamente trabajar y desarrollarlo dentro de los espacios existentes, que en este caso son las universidades. Entonces, una de las cuestiones, ¿cierto?, con las cuales podemos estar enfrentados, ¿cierto?, los investigadores es el punto sobre todo de inicio, de por dónde vamos a investigar, qué temas debemos desarrollar, ¿cierto? Y les traigo sobre todo una reflexión puntual que nos hace una página, ¿cierto?, donde publican, digamos, muchas cosas concernientes a la investigación y algunas reflexiones. Aunque puede ser un poco irónico, ¿cierto?, las preguntas que se hacen, ¿cierto?, lo que buscan es focalizar, ¿cierto?, o lograr que entendamos pues que hay una diferencia, ¿cierto?, entre, digamos, la investigación que necesitamos generalmente, que es la investigación social y aplicada, de algunos temas de investigación que de pronto, por su carácter técnico, ¿cierto?, o particularidades, quizá no sea necesario involucrarse. En la investigación generalmente uno se pregunta, ¿cierto?, si esa investigación puede ser llevada a cabo o no, ¿cierto? Entonces, digamos que se preguntan, bueno, vamos a saltarnos las reglas de la física, pues uno podría decir, bueno, estamos dentro de esas reglas, estamos desde luego, esto es una presentación un poco, digamos, irónica de un concepto que presentan allí, y se pregunta sobre todo cuando un tema es demasiado novedoso, ¿cierto? Generalmente, ¿cierto?, me pasa, ¿cierto?, comparto, digamos, lo que me sucede con algunos, digamos, estudiantes que llegan a su proceso de trabajo de grado y quieren desarrollar ciertas temáticas, ¿cierto? Normalmente, digamos, el hecho de no tener claro de pronto qué temas se pueden investigar y qué temas no podemos hacerlo, pues genera que haya siempre un conflicto, ¿cierto? Si finalmente voy a poder realizar mi investigación o si debería cambiar de tema, ¿cierto? Entonces, uno de los mejores caminos definitivamente es determinar si alguien más pues, ha realizado la investigación, ¿cierto? Entonces, allí aparecen pues una serie, ¿cierto?, de respuestas que pues, los investigadores y el estudiante, ¿cierto?, deben estar afrontando todo el tiempo, ¿cierto? Definitivamente es necesario pues una revisión de literatura, unos elementos, pero más allá, digamos, el trasfondo de esta diapositiva como tal, es mostrar, ¿cierto?, que
en realidad pues estamos indagando, estamos siempre tratando de encontrar esos precedentes de la investigación, ¿sí? Para pensar, digamos, si realmente, ¿cierto? No puedo realizar esa investigación porque, digamos, los elementos que requiera, ¿cierto? O la complejidad del tema puede ser muy alto, ¿cierto? O finalmente también entender que pueden haber algunos, ¿cierto? Temas que aún pueden ser publicables, aunque realmente no se requieran ser trabajados, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que debería llevarnos a esta reflexión es a pensar, ¿cierto?, sobre las temáticas en las cuales deberíamos ahondar esfuerzos eh, dentro del aula de clases, ¿cierto? Y cuáles deberíamos liderar con el propósito también de estar alineados con una realidad, ¿cierto? Con la realidad de nuestro país. Para eso, pues, digamos que nosotros contamos con un estudio prospectivo, ¿cierto? Que como todo estudio, pues, tiene unas limitaciones, ¿cierto? Tiene unos diseños y está basado en unos talleres, pero que nos permite, de cierta manera, tener una perspectiva de hasta dónde vamos a llegar, ¿cierto? Y a dónde queremos estar en una proyección pues, de 15 años, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿cierto? Una de las propuestas que tiene la universidad pues, es tener un incremento al menos del 60% en los proyectos de resolución de problemas sociales, ¿sí? Esto ya, digamos, nos da una idea de por dónde o en qué enfoque deberíamos trabajar. Quiere decir que si nosotros estamos generando, ¿cierto? Escritos, ya sean ponencias, trabajos de grado, ¿cierto? Ensayos académicos que estemos liderando con los estudiantes, pues el 60% de esas temáticas, ¿cierto? Deberían estar enfocadas en eh, problemas de tipo social y de preferencia local, ¿cierto? Estudios que puedan impactar a nivel, digamos, local inicialmente, ojalá regional, ¿cierto? Y pues llevarlos también a un nivel país, ¿cierto? Es importante de todas maneras siempre atender como las necesidades regionales. Esto también pensando en que cuando atendemos las responsabilidades regionales, pues seguramente vamos a contar con presupuestos, ¿cierto? Y con otro tipo también de herramientas que nos brindan, digamos, ya sean los sistemas gubernamentales o el sistema privado, para desarrollar estos proyectos, ¿cierto? Y estas investigaciones que queremos. Eh, Dentro, digamos, de esa ventana de tiempo, lo que se espera pues es contar con una vigilancia tecnológica y una inteligencia competitiva, lo que necesariamente pues no se va a construir de otra manera, sino a través pues, de la revisión, ¿cierto? Seguramente sistemática de los problemas que tengamos, ¿cierto? De qué avances tecnológicos, hacia dónde vamos, ¿cierto? Hacia dónde debemos cambiar para que nuestros programas pues sigan estando al ritmo, digamos, de el exterior, ¿cierto? Lo que está más allá, digamos, de los muros de la universidad y pues contempla, ¿cierto? Necesariamente la formación, ¿cierto? Queremos, digamos, lograr que los docentes de la universidad pues alcancen cierto nivel de formación que pues está alineado obviamente con la generación y con la escritura, ¿cierto? Eh, y no solo pues estrictamente con la escritura, sino también con la producción, digamos, de otros productos como desarrollos tecnológicos, patentes, ciertos modelos de utilidad que también pueden generarse pues, en los diferentes programas y entre las diferentes áreas de conocimiento que manejamos en la facultad. Y pues también hay, digamos, un objetivo bastante, digamos, complejo, yo diría, ¿cierto? O no complejo, sino en el que debemos trabajar, que es llevar toda la interdisciplinaridad, la transdisciplinaridad y la multidisciplinaridad. Entonces, esto pues requiere obviamente de un esfuerzo conjunto, de generar equipos de trabajo, que vayamos más allá, digamos, de utilizar pues, nuestros propios conocimientos y nuestros propios saberes, ¿sí? Entonces, digamos que estos son como algunos documentos que hemos mostrado hasta ahora que nos muestran la perspectiva, ¿cierto? Lo que la universidad, digamos, promueve, lo que la universidad y toda la estructura administrativa ha desarrollado para pensar, ¿cierto? Junto pues con todos los docentes. Y obviamente nos va a generar unos cambios en los contenidos curriculares, ¿sí? Para
tener en cuenta pues estas tecnologías disruptivas, es decir, las que están generando grandes cambios en todas nuestras áreas de conocimiento, la biotecnología, todo el tema de la nanotecnología, ¿sí? Y todo el tema de comportamiento, automatización, ¿cierto? Bioética, que está comenzando, digamos, a tenerse en cuenta en las diferentes disciplinas más allá de su campo particular. Entonces, necesariamente, pues, para que se logren estos objetivos debemos empezar en el aula a través de estrategias, ¿cierto? Estrategias de las asignaturas, características y competencias. Estas estrategias, pues, digamos que en los documentos institucionales, ¿cierto? Tenemos la política para la formación en la investigación y el emprendimiento, nos da, digamos, como un listado que he organizado allí de manera de pirámide invertida, ¿cierto? En esta, pues digamos que se encuentran los diferentes elementos que nos pueden ayudar a desarrollar ya sea parte de las competencias o todas las competencias de escritura con fines, digamos, investigativos. Entonces, en mi propia experiencia, digamos, los he organizado así, tratando de permitir que la parte más ancha de la pirámide pues corresponda a lo que aplicamos en la mayoría de asignaturas del programa académico al cual estoy vinculado, ¿cierto? Entonces, generalmente son metodología de proyectos y estudios de casos. Eso es como, digamos, las actividades que más se corresponden, ¿cierto? Con hacer una indagación, ¿cierto? Y con construir soluciones, ¿cierto? O buscar soluciones para un problema específico. Ya en algunas de las asignaturas, pues tenemos escritura de ensayo, tenemos los ABP, ¿cierto? Y la temática, pues, de generar un ambiente de aula invertida, que tiene cierta similitud, pues, con un seminario alemán. Posteriormente, pues, tenemos los cursos de metodología de la investigación, que ya son cursos específicos donde se cubre de manera amplia, digamos, y teórica, todos los aspectos, ¿cierto? Relacionados a las etapas más bien, ¿cierto? Con algunos ejemplos digamos, de escritos, ¿no? Llamándole ejemplos de escritos a, digamos, las ponencias, los resúmenes, los artículos, ¿cierto? Capítulos del libro. Y finalmente, pues aparecen algunos métodos que realmente he visto poco, que son el tema del seminario alemán y los clubes de revistas, ¿cierto? El seminario, digamos, alemán, aunque no lo he aplicado, ¿cierto? Entiendo que pues es un sistema organizado en el cual hay un conjunto de roles, ¿cierto? Entonces hay un secretario que toma notas durante el seminario y recoge, digamos, las ideas más importantes que se debatan. Hay un público que está comunicando todo el tiempo y tenemos, digamos, un expositor principal, un moderador que en este caso pues, es el profesor, y tenemos una serie, digamos, de coexpositores, ¿cierto? Que están acompañando ese proceso de exposición. Y los clubes de revista, digamos que es parecido, digamos, a estos clubes que se hacen para estudiar idiomas, etcétera, que lo que se hace es llevar un conjunto, ¿cierto?, de artículos o otros documentos sobre la temática que se está investigando y se procede a hacer una lectura en grupo, ¿cierto? Y algunas reflexiones y se empiezan a construir, digamos, documento de ideas. Me gustaría, ¿cierto?, de todas maneras, escuchar, ¿cierto?, digamos, su opinión sobre el trabajo con algunos de estos. Específicamente, no sé si algunos han tenido la oportunidad de trabajar los clubes de revista o el seminario alemán, digamos, que puede ser la metodología, digamos, que en mi caso, ¿cierto?, al menos en mis asignaturas, digamos, apenas estoy buscando involucrar. No sé si alguno de los participantes. Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Gracias. Pues yo estuve trabajando hace un tiempo como estudiante del seminario alemán. Realmente es bien interesante la metodología porque obliga al estudiante a estar al pendiente de todos los contenidos que se desarrollan en la clase. Entonces se disminuye considerablemente la dispersión que puede tener el estudiante y los roles que están dispuestos para la construcción del protocolo, pues permite tener una síntesis de lo que se trabajó durante la sesión y en el siguiente espacio de clase pues se aprovecha
ese resumen para que los asistentes pues vuelvan a conectar sus ideas de la sesión previa y de esa manera se continúa trabajando sobre el tema. Es una práctica bastante interesante. Puede tomar un poco de tiempo del que está dispuesto para desarrollo de los contenidos, más o menos unos 15 a 20 minutos, pero, me parece que es una buena metodología, porque hace que el estudiante se conecte muy bien, esté pendiente del desarrollo de los contenidos. Muchas gracias, Diego. No sé si alguno quiera compartirnos también experiencia de pronto sobre los clubes de revista, por ejemplo. Ok. Eh, Voy a continuar entonces. Digamos, esta organización, ¿cierto? Como les cuento, muchas gracias, Diego, nuevamente. Eh, lo he organizado de esta manera, digamos, más basado en la experiencia, ¿cierto? De la presentación que hacen en las políticas de formación, digamos, de la universidad. Eh, y digamos que he buscado concentrar cierto el grado de exposición en la parte más ancha, ¿cierto? De pronto lo que más le estamos dando, sobre todo en estos cursos aplicados, ¿cierto? De las carreras. Sabemos que los primeros semestres son de bastante fundamentación y son muy transversales, ¿cierto? Muy compartidos también, inclusive con carreras que tengan similitud de áreas, ¿cierto? Sobre todo. Y en la medida que avanzamos, ¿cierto? Digamos que estamos también avanzando de un trabajo netamente individual, ¿cierto? A un trabajo colectivo. Estamos, eh, digamos, logrando, ¿cierto? Generar un conjunto de personas, pues, que efectivamente nos facilite, ¿cierto? El trabajo y podamos contar con muchas opiniones que al final se van a convertir también en revisiones que va a tener los documentos, ¿cierto? Cuanto más personas estén involucradas, digamos que van a haber más puntos de vista y vamos a lograr, digamos, la construcción de documentos de una calidad adecuada. También digamos que nos hace énfasis la política de formación en que las asignaturas es definitivamente pues el escenario clave, ¿cierto? Porque es a lo que el estudiante se ve enfrentado desde que entra hasta que sale de su carrera profesional. Incluso pues muchos continúan pues, con nosotros en los temas de los posgrados, diplomados, etc. Y es necesario pues una vez digamos tenemos consolidados algunas asignaturas, el estudiante digamos se conecta bastante con la temática sobre todo de lectura, escritura, pues recurrir, ¿cierto? O llevarlo a los seminarios, los semilleros, que los semilleros pues son espacios que están abiertos, algunos desde segundo semestre, otros desde cuarto, dependiendo, digamos, de la carrera que estén y de las condiciones, ¿cierto? En que se requiera el estudiante para las temáticas que usa el semillero. Hace poco teníamos un debate, ¿cierto? Dentro de nuestro programa académico en cuanto a los semilleros y decían, bueno, los semilleros nacen por una línea, ¿cierto? Que va a trabajar cierto docente. Entonces, existen algunos semilleros que tienen una línea específica, ¿cierto? Y el profesor líder de semillero, pues es el que investiga en esa área, ¿cierto? Y hay una modalidad, pues, de semillero compartido, que lo que se tiene es una serie de líneas y dependiendo de las líneas, pues, el estudiante va a trabajar, ¿cierto? Más de cerca con cierto docente investigador, digamos, del programa. Y finalmente, pues llevarlos e involucrarlos a los grupos de investigación. Digamos que esa es una articulación necesaria con la formación, ¿cierto? El semillero se convierte tanto en un espacio de formación como de construcción, donde se pueden realizar este tipo de actividades de manera más amplia, por ejemplo, el seminario alemán, o como tipo club, ¿cierto? Club de revista, porque es el espacio, ¿cierto?, donde se dedica exclusivamente a eso y no, pues, tenemos que tomar o dictar algunos contenidos teóricos relacionados con la asignatura. Entonces, los semilleros permiten ahondar, incrementar como ese conocimiento sobre todo de la metodología, de los procesos investigativos básicos para el estudiante y llevarlo a una vinculación de un grupo de investigación, ojalá mediante su vinculación como auxiliar a proyectos de investigación, ¿cierto? Entonces, podemos llevarlo gradualmente. ¿Qué nos va a generar ese esquema? Que en las asignaturas pues, le vamos a dar unas competencias, como ya vamos a ver. Cuando lleguen al semillero, pues ya tienen, digamos, cierto avance en el tema de lectoescritura y pues análisis, ¿cierto? Y lectura crítica.
y podemos en el semillero dedicarnos exclusivamente, ¿cierto?, también a reforzar ya las competencias de pronto metodológicas, y cuando lo toma el grupo de investigación, pues lo que vamos a lograr es que el estudiante ya tiene una capacitación que no va a requerir, ¿cierto?, dársela específicamente dentro del grupo o dentro del proyecto. Entonces se logra un engranaje que genera, digamos, una dinámica definitivamente con mayor probabilidad, ¿cierto?, de que el estudiante de cierta manera se enamore del proceso, ¿cierto?, le guste la investigación, entienda pues de las necesidades y de lo importante que es desarrollarlo. Entonces, es necesario pues, articular estos tres elementos, ¿sí? Ahora bien, dentro de este mismo documento, digamos, de las políticas, pues nos recuerda las habilidades y competencias, ¿cierto? Este esquema o este gráfico que vemos allí, pues empieza como de la parte central, ¿cierto?, que se funda, digamos, de conocer unas bases teóricas de la investigación y sus métodos, y, digamos, a raíz de esa parte central, pues es necesario desarrollar una serie de competencias, ¿cierto?, proponer hipótesis, el tema de asimilar el conocimiento, que en mi, digamos, experiencia en particular, sobre todo con los trabajos de grado de los estudiantes, toma, digamos, un alto porcentaje. Una vez el estudiante, digamos, ha fijado su tema, ya sea por vía de concertación con su tutor o porque su tutor, digamos, lo propuso dentro de un área temática o dentro de una línea de investigación. Entonces, el estudiante pasa a una etapa de asimilación. Es una etapa en la que generalmente, pues, se divaga un poco, ¿cierto? Porque, digamos, es necesario construir ese conocimiento, y quizás puede llegar a ser una de las etapas más amplias que retardan sobre todo, ¿cierto? Es, digamos, también una de las problemáticas de las opciones de grado muchas veces. Entonces es ese proceso de arranque, también es liberar la inercia que trae el estudiante, de pronto de manejar unas actividades muy puntuales dentro de los cursos, muy guiadas, y se enfrentan ya a un proceso, digamos, un poco más liberal, ¿cierto? Un proceso de construcción más liberal que obviamente tiene unas, digamos, bases en unos documentos o en unos antecedentes, ¿no? Entonces, una vez se supera pues esa etapa de asimilar, pues digamos que pasa como una etapa de escritura, ¿cierto? De componer, pues cómo comunica de manera escrita, cómo construye de manera lógica y lo piensa, ¿cierto? Lo articula, y vienen otras competencias pues que debemos motivar, que es el tema de un segundo idioma, y finalmente de lograr llevar con el estudiante a la divulgación del conocimiento, ¿cierto? No solo generarlo y archivarlo, sino lograr, ¿cierto?, que ese conocimiento, digamos, tenga unas condiciones de calidad que los lleve a su divulgación y genere de cierta manera una retribución general, ¿cierto?, a la comunidad científica. Voy a retomar también unos elementos de características de investigación en el aula. Digamos, estos aspectos fueron resumidos sobre todo para direccionar como algunas actividades, ¿cierto?, específicas dentro de las mismas, y digamos que lo que, o las ventajas, digamos, que se tienen de realizar investigación en el aula es sobre todo propiciar un mayor acercamiento, ¿cierto?, entre nosotros los docentes y el estudiante, ¿cierto? Ese acercamiento pues muchas veces es más que necesario para poder desarrollar investigación o cultura de investigación o de escritura por lo menos, ¿cierto? No necesariamente los textos pueden llegar a un nivel, digamos, puntual de investigación, sino que también pueden ser elementos muy, muy importantes para construcción de textos académicos, ¿cierto?, para los mismos textos y enriquecer los elementos de las clases. Entonces, digamos, con todos estos elementos que se mencionan allí, lo que se logra construir con el estudiante es ese acercamiento, y que definitivamente pues sienta ganas de eh, tomar ese camino, ¿cierto? De tomar el camino de la escritura, y enfrentarse, digamos, a todo el proceso de construcción. Eh, no sé si alguno de los participantes, ¿cierto?, tenga alguna pregunta hasta allí, alguna experiencia que contarnos al respecto. Ok. Más preguntas. Sí, Diego, claro que sí.
No hay preguntas todavía. ¿Te preguntas? Bueno, gracias. Muy bien. Digamos, esta diapositiva es solo para recordar, ¿cierto? Digamos que cuando hablamos de investigación, digamos que estamos enfrentados a unas características, ¿cierto? Que debemos lograr. Eh, Hay unas características que son el núcleo como todo, ¿cierto? Eh, pero finalmente también hay unos extremos necesarios, como son, digamos, la nueva búsqueda de soluciones, ¿cierto? Que es, digamos, el fundamento o el origen de la temática que voy a trabajar. Y la última, ¿cierto? Que es la publicación del conocimiento, ¿cierto? Para poder lograr, ¿cierto? La investigación, pues finalmente tenemos que ir del 1 al 8. Esto es como características distintivas y fundamentales. Por supuesto que pueden haber otros elementos y otros pasos, ¿cierto? Tanto de construcción como de formación, ¿sí? Voy a ir un poquitico más rápido porque de pronto les traje un contenido un poco extenso, pero hay algunas cifras bastante interesantes, ¿cierto? Entonces, en una encuesta, digamos, realizada en el año 2011, por ejemplo, se encontró que el 11%, ¿cierto? De los docentes usan, digamos, la escritura para ser fomentada, digamos, dentro de los espacios de clase, ¿sí? Generalmente, sí, ¿tienen alguna pregunta? Ángeles, creo que se la encendió, ¿verdad? Ok, Sí, creo que era la profe Angélica, pero ya le cerramos el micrófono. listo, muchas gracias. A menos que quiera participar. Claro que sí. Ok. Todas las preguntas y las No, percepciones son... perdón, se me quedó encendido. Disculpen. No te preguntes, no te preocupes. No hay Listo. lío. Entonces, de todas maneras, aún seguimos, digamos, concentrando la escritura, ¿cierto? Por un lado, como docentes, en la preparación de clase, claro. Existen muchos documentos, ¿cierto? O notas de clase, o lo que conocemos también como diarios de clase, que nos permiten, pues, llevar de manera organizada el contenido, ¿cierto? Y destacar, pues, los principios o las ideas fundamentales que deben desarrollarse. Sin embargo, digamos, hay una serie de características y como vemos, en lo que menos se utiliza, ¿cierto? De cierta manera también es en investigación. Entonces, es interesante que todavía estamos afrontando una inercia, ¿cierto? Afrontando, eh, digamos, de cierta manera, seguramente un proceso tradicional que vamos a destacar más adelante sobre enfocar mucho nuestra enseñanza, ¿cierto? En lo que, digamos, se transmite, ¿cierto? Tal cual eh, como está el contenido, ¿cierto? Sin modificaciones, sobre todo, transmitir las ideas tal cual como están, digamos, formuladas en un elemento teórico, en un libro, ¿cierto? Y que tanto las asimila el estudiante, no tanto la transformación de esas ideas, ¿cierto? En problemas de investigación, ¿cierto? Y lo que esperamos que son documentos escritos, ¿cierto? Eh, sobre todo en solución de problemas, ¿cierto? No necesariamente en artículos, que es la finalidad, pues, de la investigación. Y digamos que también este mismo estudio nos muestra lo siguiente. Una serie, digamos, de profesores se les realizaron 5 preguntas. En particular, digamos que existen 2 preguntas interesantes. Una es la primera, la que aparece en la primera columna, sobre la alfabetización, ¿cierto? Entonces se les consultaba si los estudiantes al momento de abordar una carrera, o al ingresar a la educación superior, pues deberían tener una formación en lectura y escritura, ¿cierto? Un buen nivel de aprendizaje. Allí digamos que las opiniones son bastante divididas, las líneas horizontales y el relleno, digamos, más oscuro son los que están en acuerdo, y en desacuerdo los colores más claros, ¿cierto? Entonces vemos que hay como una variedad. Algunos, digamos, docentes opinamos que deben tener las herramientas, otros no. Pero también la columna 4, ¿cierto? Nos muestra una reflexión, ¿cierto? Y nos dice que prácticamente los docentes, ¿cierto? De los programas académicos estamos delegando, ¿cierto? La responsabilidad, o queremos, ¿cierto? Eh, digamos, o tenemos en cuenta de que no debemos más bien delegar la responsabilidad, ¿cierto? En los profesores, ¿cierto? Del área humanística que dictan las asignaturas, por ejemplo, de metodología e investigación, ¿cierto? O ese profesor que está en los primeros semestres y que imparte esa materia. Y que necesariamente pues tenemos que involucrar ese proceso de lectura y escritura
crítica en todas las asignaturas, ojalá de la carrera, ¿cierto? Que es, digamos, una lucha constante, ¿no? Entonces, sobre todo en asignaturas, yo lo veo un poco de la parte técnica. Las asignaturas que yo imparto son muy, digamos, teóricas, numéricas, y a veces el espacio, ¿cierto?, que se deja para la reflexión, ¿cierto?, para el desarrollo de escritos, pues es relativamente corta en el contenido, ¿cierto?, curricular, ¿cierto? Entonces, es algo que debemos trabajar, ¿sí? Aquí, digamos que Giraldo en el 2015 nos recuerda una serie, digamos, de elementos también que se encontraron en este tipo de investigaciones. Es que definitivamente, digamos que es escasa la vinculación de la escritura, es decir, con el propósito de generar escritos, ¿no? Muchas veces las actividades de clase pues terminan en actividades, digamos, para generar, ¿cierto?, de cierta manera una calificación, revisar algunas competencias, pero no envía a generar escritos, digamos, permanentes, documentales que puedan servir, ¿cierto?, de apoyo también a la comunidad científica si tienen cierto rigor, ¿cierto?, y ciertas características. Definitivamente, pues parece ser que, como les mencionaba, hay un privilegio en transmitir y reproducir el conocimiento y no en la transformación, ¿no? No en las ideas, en las nuevas soluciones, ¿cierto? O en otras cosas que se puedan generar con el conocimiento. Así, digamos que está basado gran parte de nuestro modelo, sobre todo digamos, de competencias calificativas, ¿cierto? Estamos viendo es qué tanto reproduce el estudiante, ¿cierto?, de un contenido original, qué tanto usa de eso para resolver algún problema. Y pues definitivamente hay unos temas de formación, muchas de las asignaturas pues no contemplan seguramente la escritura disciplinar y no está contenido pues en el currículo actualmente, y existe pues la necesidad de una formación continua, perdón, en el estudiante. Hay que tratar de llevarlo pues desde el principio hasta el final en un proceso de escritura, digamos, permanente, ¿cierto? Y obviamente no partir de que los estudiantes tienen esas competencias, ¿cierto? Es algo básico que debemos tener en cuenta. Finalmente, nuestra universidad pues es una universidad que está abierta al mundo y recibimos pues estudiantes de una gran diversidad, ¿cierto?, de unos contextos muy diferentes, de unas particularidades que definitivamente no podemos limitar, ¿cierto?, precisamente por el alcance a veces que tienen nuestros programas a distancia, tratar de limitar la competencia al ingreso, sino, como lo mencionaba algún día un rector, ¿cierto?, es tratar de nivelarlo, ¿cierto?, darles lo que de pronto no lograron, ¿cierto?, en su educación básica, media, ofrecérselo pues dentro de la carrera universitaria. Entonces, aquí les muestro también como un resumen de categorías e indicadores que van a intervenir o que se desean, ¿cierto?, se definan en el momento de emprender ese proceso, ¿cierto? Entonces, con toda seguridad hay que tener unos de estrategia de lectura, uno de fases y actividades, unos modos de control del documento, ¿cierto?, si estamos pensando en generar documentos de calidad, ¿cierto?, y unos roles, claro, ¿sí? Y ya las modalidades de trabajo, digamos, van más orientadas a la manera en que se dan las cosas. En nuestro caso, podemos trabajar con cualquiera de las modalidades que aparecen allí. Y es muy importante, digamos, tener como definidas, ¿cierto?, estas categorías y estos indicadores, también para saber como los momentos cruciales y las diferentes dificultades que pueden experimentar los estudiantes. Se advierte también sobre pues, las oportunidades finales que tenemos, ¿cierto?, que son generar talleres de escritura. Hemos visto cómo desde hace un par de semanas o un poco más, la universidad nos ha empezado, ¿cierto?, a transmitir la invitación. Recuerden que la universidad mantiene un contrato, ¿cierto?, con la Fundación para el Avance de la Ciencia, ¿cierto?, y esa fundación lo que hace es digamos, asistirnos en la evaluación de los proyectos de investigación y además brindarnos capacitaciones. Entonces, tenemos una serie de capacitaciones y talleres que definitivamente buscan, ¿cierto?, generar esta cultura de investigación y arraigarla de manera más profunda en los docentes. Y algo, pues, necesario es que reflexionemos sobre nuestra propia producción, ¿cierto? Antes de
como de replicar el ejercicio o de tener de pronto ese flujo ideal de investigación, ¿cierto? De poder estar conectados muy bien con los estudiantes, acompañarnos en sus procesos, pues tenemos que fortalecernos nosotros, ¿cierto? Empezar a generar escritos, ya sean pequeños, empezar de pronto con eh, productos que estén más al alcance, como las ponencias, ¿cierto? Para ir construyendo gradualmente las investigaciones, ¿cierto? Al final les voy a resumir como el camino, ¿cierto? Con un ejemplo que es ideal pues para ciertos tipos de publicaciones, ¿cierto? Y la retroalimentación de los escritos pues es fundamental. Los estudiantes todo el tiempo, ¿cierto? Van a requerir cierta asistencia. Normalmente definimos unas etapas, unos momentos en los que se va a retroalimentar el escrito, también porque pues, tenemos unos temas de trabajo, ¿cierto? Nosotros también pues, tenemos otras labores y es necesario como definir, ¿cierto? Esos momentos en que se va a dar esa retroalimentación y que se dé efectivamente. Y abrir unos espacios, digamos, dentro de la facultad, ¿cierto? Entonces, nos habla también de generar, ¿cierto? Como unas mesas de trabajo formales, ¿cierto? Donde de pronto podamos acudir los profesores que compartamos ciertas áreas temáticas, que queramos desarrollar ciertos proyectos y se trabaje pues en unas ideas, digamos, públicas, ¿sí? Esta es una gráfica también para entender el proceso, digamos, que se va viviendo durante la revisión. La gráfica lo que nos muestra es la segunda revisión, ¿cierto? La diferencia de comparar en porcentaje, digamos, la reducción en los cambios del documento, ¿cierto? Y está separado como por unos ítems, ¿no? El primero que vemos allí es las limitaciones y fortalezas del estudio, ¿cierto? Que es como el alcance del estudio, el tiempo verbal para reacción de contenido, ¿cierto? Estar redactando en primera persona, etcétera, pues sabemos que no es ideal, debe redactarse en tercera persona. ¿Sí? Y las conclusiones, digamos, extraídas de la evidencia, la independencia en la selección de resultados, las explicaciones y el contraste con estudios previos, vemos que no se genera una mejora sustancial. Entonces, entre una primera y una segunda revisión, el estudiante, ¿cierto? No, normalmente lo que ha fortalecido son los alcances, ¿cierto? Y el tema de los tiempos verbales, ¿cierto? Sin embargo, prácticamente se conservan, ¿cierto? Digamos, la misma cantidad de observaciones hacia el contenido del trabajo. Entonces, eh, básicamente necesitamos, obviamente, más de 2 revisiones, ¿cierto? Y definirlas de manera, digamos, estratégicas dentro de la sección de trabajo. Quisiera darle la palabra de pronto si alguno quiere compartirnos una experiencia sobre ese proceso de revisión con los estudiantes, cuántos momentos normalmente tienen en cuenta, ¿cierto? Y cómo ha sido o cómo ha sido su propio proceso inclusive cuando está siendo dirigido pues por otro profesor, por su director de maestría, doctorado. No sé si alguien pueda compartirnos su experiencia. Por allí está el profesor José Eduardo. Sí, sí, adelante, profesor, doctor José Eduardo. Con profesor quedo contento, Carlitos. Porque Muchas gracias, doctor. con toda esta sabiduría, ¿quién va a alcanzar a ser doctor? No, no vamos por ni empezando. Bueno, un saludo muy cordial a todos los compañeros. Veo que está en pleno la especialización en alta gerencia y por eso me atrevo a hablar desde dos horizontes. El primero como director de trabajos de maestría o de doctorado, con algunos de los colegas. Yo siento que en estos aspectos, digamos, hay ventaja en la medida que las áreas de formación o los campos de formación de los programas tengan unidad de criterios, unidad de exigencia y unidad didáctica y pedagógica. En la medida que ellos puedan aportar a los estudiantes, digamos, ciertas direcciones para formarles habilidades escriturales, habilidades de asombro, habilidades de pregunta, habilidades que ellos tengan
en trabajo colaborativo, en la insistencia de escribir. Digamos que la producción de conocimiento, una parte de la escritura, pero esa es la parte final, porque pues esa es la que se va a publicar o el producto. Pero tras bambalinas hay mucha situación que el estudiante o la persona debe sopesar, y yo creo que la primera es la capacidad de lectura. Una vez, una vez en una entrevista le pregunté al maestro Soto Aparicio, quien era mi colega de puesto en educación al lado, y lo veía yo haciendo una serie de portafolios, tal vez lo he narrado en otras oportunidades, pegando allí una niña con unas piernas largas, un señor con bigote y sombrero, un viejito al lado, un joven en un campo corriendo, y yo le preguntaba a él qué era lo que él hacía con eso. Y realmente era plasmando, como en esos personajes en la carátula, en collage, como todas sus ideas que tenían él para desarrollar a través de sus textos y libros. Ante la pregunta que qué hacía él más, si leer o escribir, Fernando Soto me contestó tajantemente, las dos por igual, 50-50. No se puede escribir si usted no ha leído, si no tiene que escribir. Tiene que haber un algo donde nosotros podamos expresar. Y pues, como ya lo dije antes, se derivaba de las preguntas que él se hacía sobre cierto personaje o sobre cierta situación o momento histórico o simplemente sobre su misma fantasía. Esto trasladándolo a la educación y a la administración y al tema de que nos compete la ingeniería, es precisamente eso. Los grupos y líneas, junto con los semilleros, deben tener claro sobre qué investigan y sobre qué es lo que están aportando desde una responsabilidad, digámoslo así, social universitaria. ¿Qué es lo que quieren darle a la comunidad? ¿Cuáles son los resultados que quieren, digamos, que se están prometiendo a través de la formación de los estudiantes? Lo que el 1330 hoy llama la matriz de resultados de aprendizaje, de la cual tendremos un tema largo más tarde. Es ese sentido, ¿no? Yo creo que lo primero, en una línea rápida, sería que él investigue, que él tenga claro y acompañado de un director fenomenal, fabuloso, y que lo motive, más que lo motive, que lo active a la escritura y a la lectura, y entonces ya ahí comienzan otras habilidades como es sistematizar esto, analizarlo con paquetes o software que están a la mano, como el Envivo, el Atrasti o algún otro, SPSS, y luego comenzar a tratar de darle solución a la problemática planteada a través de las lecturas, ¿no es cierto? Los cuerpos teóricos que nos dejan conocer el deber ser, la forma óptica desde un cuerpo teórico, desde una posición paradigmática. Entonces, desde esa perspectiva es lo que siento que nosotros, digamos, estamos apoyando a los estudiantes y deberíamos tener en las, digamos, sobre la mesa y sin ningún ánimo de entrar a hacer discusiones. Hemos pensado nosotros que los nuevos programas de maestría tengan problemas por semestres y proyectos anuales, para que se dé este aprendizaje por problemas y el aprendizaje por proyectos también, uno que se denomina el aprendizaje profundo. Hemos pensado también que los estudiantes no solo discuten problemas a través de una asignatura aislada, sino que los problemas se discuten, como ya le dijimos, por semestre, donde aportan cada una de las asignaturas o la mayoría de las asignaturas que está cursando el estudiante. Entonces es bastante interesante la manera como se constituye, digamos, el ánimo por escribir. En una de las reuniones que tuve con los de maestría de tercer semestre, llevamos a una de las estudiantes de cuarto semestre que ya había trabajado su trabajo, que ya había finalizado el trabajo de grado.
Es decir, se les presentó a los que ya habían finalizado con unos que hasta ahora estaban iniciando. Y digamos que la enseñanza que orientaron estos chicos para finalizar esta intervención es que es sano que se presente dificultades, es sano que no sepan qué escribir, es también sano que el estudiante no tenga el pánico de la hoja en blanco. Es también cierto que él escriba unas páginas y luego se las derrumben, porque la argumentación no es la ideal, porque él está planteando los objetivos de una manera y está desarrollando el escrito de otra, porque lo que está haciendo no tiene un respaldo en su cuerpo teórico o en su estado del arte. Entonces, esto es muy bueno que los estudiantes sepan, pero que también los vivan, porque a escribir se aprende escribiendo. Entonces, yo diría que ese es como el primer aporte y discúlpenme lo extenso. Muchas gracias, doctor Padilla, por compartirnos pues todas estas ideas y también como todo el esquema, ¿cierto? De lo que se ha planeado, ¿cierto? Y se ha pensado para que se dé el proceso. Digamos que la presentación está un poco, ¿cierto? Orientada también a ver cómo esas dificultades, ¿no? Que son, digamos, más que dificultades, pues son oportunidades necesarias, ¿cierto? Son procesos que el estudiante tiene que vivir y que sin lugar a dudas pues van a ser competencias que no solo se van a quedar en aplicación a problemas solamente netamente, digamos, investigativos de universidad, sino que también van a llevar, digamos, a sus entornos de trabajo, ¿cierto? A sus zonas donde están viviendo, ¿cierto? Y generar un impacto también eh, mediante pues, la construcción, ¿cierto? Y la organización y la aplicación, digamos, de ciertas metodologías, ¿cierto? En la forma en que abordan algunos problemas, ¿cierto? Que pueden tener pues en la región donde se encuentran o en cualquier otro lugar, ¿sí? Entonces permítanme, ¿ya pueden ver nuevamente mi pantalla? Sí, señor. Ok, yo creo que ya estamos un poquito sobre el tiempo, ¿cierto? Voy a pasar a mostrarles, ¿cierto? Algunos elementos adicionales de pronto para, digamos, tener en cuenta o que resumen, ¿cierto? También un poco lo que hemos estado dialogando. Digamos que en el docente, ¿cierto? Tiene unas implicaciones, o los ha tenido, ¿cierto? Que el docente realmente escribe inicialmente para planificar, genera pues una reflexión, ¿cierto? Lo que decimos son un diario de clase, unas notas, y digamos que a través de ese proceso también se logra la documentación. Generalmente, cuando se documenta, ¿cierto? También se puede llegar a cierta riqueza informativa en la narración y, digamos, a organizar ciertas esas observaciones de una manera, digamos, estratégica, en la cual podría, ¿cierto? También aportar una nueva visión al tema, ¿cierto? Que esté desarrollando inclusive dentro de la clase. Entonces, definitivamente sí se puede construir, ¿cierto? Investigación también dentro de la docencia, ¿cierto? Y dentro de los procesos de las temáticas, ¿cierto? Que se trabajan un poco en la asignatura. Y, digamos, cuando se trabaja con el estudiante, ¿cierto? Pues necesariamente, como lo mencionaba el profesor Eduardo Padilla, pues hay que tener una elección de tema inicialmente, ¿cierto? Y en eso quizás, digamos que es la primera pauta, ¿cierto? Hacia los grupos de investigación, hacia esos núcleos de investigación de todas maneras, de definir, ¿cierto? Y alinearse con el, digamos, de cierta manera con el contenido curricular y con las maneras que se están impartiendo las asignaturas. Entonces, debe haber como una elección de unos temas, ¿cierto? Para ser presentado, ¿cierto? Al estudiante y que él empiece a desarrollarlo, ¿cierto? Hay que estar definidos. Y más aún, pues, en posgrado, ¿cierto? En las maestrías, pues es necesario que el estudiante inicie, digamos, bien conducido con un tema, digamos, estratégico también para la misma universidad, ¿cierto? Eso, buscando pues el aporte que se quiere dar. Obviamente pues vienen otras fases como la construcción del estado del arte, el análisis y resultado, una generación de unas conclusiones y recomendaciones, ¿cierto? Propuestas, y presentar pues o someter el trabajo a un ente de evaluación, ¿cierto? Ya sea a través de una ponencia,
una editorial, ¿cierto?, que uno envíe el libro o una revista, ¿cierto?, científica, como alguno de los ejemplos. ¿Ok? Y como lo menciona el doctor Padilla, pues es normal que cuando uno le entregan ese primer borrador, ¿cierto?, prácticamente, ¿cierto?, lo reescriban, ¿cierto? O sea, hay un proceso de reescritura, ¿cierto? Porque pues ese es el proceso necesario, ¿cierto? Es necesario, digamos, conducir, ¿cierto? Y orientar al estudiante pues para que pueda poner sus ideas en unos términos, digamos, bastante técnicos, ¿cierto? Un poco menos coloquiales y obviamente que esté bien construido, bien conducido, ¿cierto? Como el hilo que tiene el proceso de escritura, ¿cierto? Todo el hilaje, digamos, que tiene el proceso y que ojalá las diferentes partes del elemento pues también tengan consistencia, ¿cierto? Que las conclusiones realmente sí obedezcan pues a los resultados, que sean propias y todos los demás elementos, digamos, también de la originalidad. Entonces, algo muy, digamos, importante para manejar la motivación ya propia, ¿cierto? Del docente, ¿cierto? Y también, obviamente, para inculcar en el estudiante es que creen perfiles académicos, ¿cierto? Estos perfiles académicos los podemos crear en diferentes bases de datos. Allí les presento dos. ¿Cuál es la idea? Allí nosotros podemos crear como una cuenta donde, digamos, independientemente que estemos en el momento o hayamos generado algún producto de investigación, pues podemos colocar nuestros intereses como un resumen de la hoja de vida y crear un sistema de alertas. Estas alertas nos van a permitir llegar notificaciones automáticas sobre los temas de investigación, ¿cierto? Pues cada vez que se genera un artículo interesante sobre tal temática, generalmente vamos a recibir una notificación que nos va de cierta manera a motivar, ¿cierto? Y a mostrarnos como en qué estado, ¿cierto? O por dónde va y sobre todo también como el grado de actualidad y qué tanto se está escribiendo sobre un tema. Entonces, puede ser muy importante que construyamos esos perfiles, no solo en estos dos, digamos, bases, sino que también pues hay variedad, ¿cierto? Entonces podemos construirlo en el Sevier, hay una gran variedad y también hay una página que se llama academia.edu que la recomiendo para que construyan su perfil. De esta manera pues van a recibir notificaciones, ideas y también pueden compartir lo que publican sus escritos, ¿cierto? Para que otros miembros de la comunidad los use y los trabaje, ¿cierto? Uno de los problemas que siempre vamos a enfrentar, digamos, ya al final del proceso, ¿cierto? Es el tema del envío, digamos, a una ponencia o a una revista. Allí, por ejemplo, lo que se trata, digamos, estas animaciones que están allí, es sobre el tema de cumplir las directrices, ¿cierto? Es uno de los motivos de rechazo más amplio que tienen las revistas. Hay que cumplir con los lineamientos de número de página, tamaño de fuente, etcétera, y que finalmente a veces se convierten como en el tamizaje final, ¿cierto? Bueno, o en ese resumen final que toca hacer del trabajo de investigación, porque, digamos, en el afán de consignar a veces muchos resultados de investigación, pues generamos artículos que superan la extensión límite de algunas revistas, ¿cierto? Importante, pues, hay revistas, por ejemplo, como esta, es una revista totalmente normal, ¿cierto? De México, no está todavía en ningún índice así, digamos, internacional, y tiene una tasa, por ejemplo, de rechazo del 80%. Quiere decir que generalmente esas tasas obedecen a que primero se está, digamos, enviando una revista que no se tiene el alcance, ¿cierto?, en un formato inadecuado, ¿cierto?, y ya después aparecen otros elementos, digamos, por el cual puede ser rechazado. El contenido, ¿cierto?, no tener el contenido mínimo, el estilo en la redacción, ¿cierto?, la dicción del documento como tal, muy desorganizado, la cantidad de autores, hay algunas revistas que restringen el número de autores, y la tipología de autores, pues con esto me refiero a que dependiendo de donde vayamos a publicar, generalmente, digamos, por digamos, temas de ética en la publicación, pues nos recomiendan no usar las revistas de nuestra propia institución, ¿cierto? Y finalmente, digamos que el aporte del artículo pues lo va a evaluar ya un par experto en el tema y también va a tener un contenido subjetivo, ¿cierto? Entonces, a veces tiene un grado de subjetividad bastante alta y puede ser necesario, digamos, hacer los ajustes y volver a someter a la misma revista o a otras.
Entonces, digamos que hay que afrontar las etapas del proceso, desarrollar, digamos, inicialmente la idea o la investigación, ¿cierto? Llevarlo, ojalá, a una ponencia, generar una primera borrador del artículo y finalmente, pues, la versión pública, ¿cierto? Les traje, digamos, por ejemplo, un ejemplo aquí muy sencillo. Es una ponencia que se presentó en la 10ª Conferencia de Ingeniería de Terremotos, ¿cierto? Esa conferencia o esa ponencia, pues, se escribió en un periodo de 90 días inicialmente, ya teniendo, digamos, algunos resultados. Se construye la ponencia, una vez se envía, digamos, se comienza a trabajar en el artículo para una revista específica y se trabaja en escritura durante algo así como medio año, ¿cierto? Casi 6 meses, para finalizar o llevar la ponencia a un artículo. Posteriormente se somete y pasaron, digamos, casi, digamos, 4 meses, ¿cierto? Un poco más, para que fuera evaluado, ¿cierto? El resultado de esa evaluación fueron unos cambios mayores, y estamos iniciando el 1 de agosto del 2013, ¿cierto? ¿Qué sucede? En la medida que avance, digamos, tomamos decisiones a veces de cambiar de revista. Aquí se envió otra revista, esa revista se le envió, inmediatamente se retiró de la otra. Escritura también se tomó, digamos, aproximadamente 6 meses para tener en cuenta esa primera evaluación de la revista anterior y se sometió, ¿cierto? Pasaron un poco más de un año, año y medio, ¿cierto? Y lamentablemente esta revista informó que los pares no, digamos que no conseguía pares evaluadores o los pares no estaban respondiendo a tiempo. Entonces se decide retirar, se envía a otra revista de la misma, digamos, categoría, para lo cual obviamente no fue necesario reescribirlo porque ya, digamos que aquí no hubo ninguna retroalimentación. Se envió después de 3 meses, que es el proceso normal de una revista, digamos, se tuvo la primera respuesta, ¿cierto? La primera evaluación. Con esa evaluación, digamos que en un periodo de 5 meses se realizaron los ajustes. Esta evaluación fue cambios mayores, posteriormente unos cambios menores, que tomaron, digamos, 2 meses, y los 2 meses en evaluación, pues los cambios menores. Posteriormente se trabajó un mes en esos cambios menores y el proceso de publicación duró algo cercano, pues, a los 6 meses. Entonces, digamos que entre el periodo de inicio y el periodo de terminación de esta publicación, pues transcurrieron, digamos, casi 5 años, ¿cierto? Entonces, a veces, el ejemplo que muestro es que, digamos que no debemos perder como la insistencia, sobre todo, ¿cierto? Tener como la paciencia para lidiar con el proceso, ¿cierto? También de publicación. La publicación, digamos que no es un proceso que termina cuando termina la investigación dentro de la universidad. La publicación se construye con los pares evaluadores, ¿no? Como se está viendo, digamos, en este ejemplo. Los pares evaluadores nos dan unas observaciones, y a partir de eso vamos construyendo. Obviamente, el primer artículo que se sometió ya tenía los elementos mínimos de un artículo para pasar esa primera revisión editorial y poder ser evaluados. Entonces, uno somete el primer borrador pensando que está totalmente correcto, y en la medida en que los pares responden, pues finalmente se llega a unos artículos, digamos, de buen impacto, ¿sí? Y pues digamos que el aliciente, ¿cierto?, es la visibilidad de lo que uno publica, teniendo en cuenta los tiempos de consolidación. En este caso particular, el artículo fue publicado en el año 2018. En la actualidad tiene 4 citas y la mayoría de citas están empezando a entrar en el 2021, ¿cierto? Ya van 2, según el seguimiento que hace Google Scholar. Según el seguimiento que hace ResearchGate, pues tiene 6 citas, ¿cierto? Entonces, también tener en cuenta que el impacto normalmente se ve después de algunos años. ¿Por qué? Porque sale publicado, la persona lo lee, lo, digamos, tiene en cuenta en su investigación y lo menciona dentro de la misma, pero ese escrito que genera, digamos, los lectores debe pasar por un proceso de evaluación para terminar publicado también. Entonces puede pasar varios años. Generalmente las ventanas de observación están alrededor de 5 años, ¿cierto? En los primeros 5 años se puede ver si una investigación, digamos, tuvo unos primeros impactos, ¿cierto?, positivos en el medio. Y de todas maneras, tener en cuenta la transdisciplinaridad es muy importante en la medida en que trabajamos temas, ¿cierto?, como este, que es un tema ambiental, es un tema del impacto ambiental.
que tiene temas industriales, temas de materiales de construcción, donde hay un gran número de autores, digamos, a diferencia, digamos, de este que solo tiene dos, pues es normal que el impacto sea mayor porque envuelve varias disciplinas y tiene en cuenta, digamos, los puntos de vista de estos autores, que, digamos, hay ingenieros mecánicos, ingenieros ambientales, ingenieros industriales, ingenieros civiles, entonces tienen toda una, digamos, un cubrimiento del conocimiento desde diferentes perspectivas. Entonces es muy importante el trabajo colaborativo, se puede generar más, se puede trabajar, digamos, con productos de mayor calidad, de mayor impacto, en la medida que se genere esa sinergia de trabajo colaborativo, ¿sí? Básicamente, pues rescatar las conclusiones, digamos, de la presentación, digamos que hay una serie de motivaciones que nos llevan a tener en cuenta este tema, que es importante tanto para los docentes como para la institución. Los temas de investigación definitivamente, como lo mencionaba el profesor Eduardo Padilla, pues tienen un compromiso social, ¿cierto? Tienen que tener un enfoque social, una responsabilidad social para realmente atender las necesidades, ¿cierto? Que se tienen. Y pues los tipos de investigación, finalmente, pues existen variedad, tenemos documentales, ¿cierto? Y pueden empezar también dentro de las asignaturas a través de la documentación de ideas, ¿cierto? De la construcción de elementos. La capacitación pues es un proceso necesario, es un proceso que la universidad ya está abordando y al cual debemos, digamos, sacarle mucho provecho, asistir a esas diferentes capacitaciones en la medida que podamos, adoptar pues el proceso de entrar en un ritmo digamos, de escritura de gradualidad, tanto para el estudiante como para uno, ¿sí? De tal manera que vivan los procesos, ¿cierto? Que pasen por ellos y retroalimentar obviamente los escritos de los estudiantes para mantener la motivación, ¿cierto? Generación pues de los espacios de producción adicionales como los semilleros, los clubes de revista y diferentes espacios que pueda abrir también la facultad para este proceso. Y digamos que también tener en mente cómo es el proceso editorial de las revistas para darle la rigurosidad, ¿cierto? Y atender todos los requerimientos que haga la misma al momento de presentar. ¿Sí? Entonces, les recomiendo pues aquí algunas publicaciones, ¿cierto? Sobre el tema de escritura, ¿cierto? Y sobre las competencias que son bastante interesantes. El primero pues es un libro que recoge más como el método de la investigación y los otros ya discuten sobre este proceso que, digamos, vivimos nosotros como docentes en los estudios, ¿cierto? El último documento del lado derecho es muy interesante porque contiene las rúbricas, ¿cierto? Para evaluar, ¿cierto? Para tener en cuenta en el desarrollo de trabajos de grado también. Entonces es bien interesante mirarlo y la propuesta, digamos, pedagógica que se realiza en el mismo. Finalmente, pues agradecerles y consultarles, pues, si tienen alguna pregunta, si desean realizar algún aporte adicional. Inge Carlos, usted Sí. mencionaba hace un rato la existencia de algún tipo de convenio entre la universidad y la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. Sí. ¿Cómo, digamos, tener la posibilidad de acceder a esos programas de cualificación que hay en investigación o en escritura a través de esta entidad? ¿Cómo eventualmente podríamos, quienes tenemos algún interés en mejorar competencias en este aspecto, tener la posibilidad de acercarnos o aproximarnos a esta entidad? Ok, digamos que en ese caso, digamos que la administración, ¿cierto?, de ese convenio está a cargo pues de la Vicerrectoría de Investigaciones y a través de los diferentes departamentos, ¿cierto?, que tenemos en la sede Calle 100 o en campus. Entonces, digamos que ellos están coordinando, ¿cierto?, todos los procesos de capacitación. Básicamente los estamos recibiendo a través de correo electrónico por un info, ¿cierto? Y digamos que la invitación mayor es a utilizar esos espacios. En caso, digamos, de requerir asistencia adicional, ¿cierto?, pues debemos acudir, ¿cierto?, realizarlo a través del Centro de Investigaciones, claro, que es el organismo para
digamos, o el ente para interactuar, ¿cierto?, con las diferentes oficinas de la Vicerrectoría de Investigaciones. Entonces, ¿de qué tipo de procesos hablamos? Por ejemplo, requerir apoyo para la traducción de un artículo, ¿cierto?, para la revisión editorial de un documento antes de enviarlo, ¿cierto? Siempre podemos acudir al Centro de Investigaciones o a la editorial Neogranadina también, que, digamos, está buscando abrir espacios para apoyar todo el proceso también de redacción, escritura y traducción de artículos. Entonces, digamos que la programación está trazada en conjunto, digamos, con la Vicerrectoría de Investigaciones, y ya hay como un listado de programas y capacitaciones, ¿cierto?, que son los que nos están socializando en estos momentos, ¿cierto? Pero cualquier requerimiento adicional sobre una temática adicional, ¿cierto?, que se quiera abordar, algún taller específico, incluso la construcción de algún de pronto microeventos, ¿cierto?, de encuentro de los estudiantes para que presenten sus trabajos, etcétera, pues debemos iniciar por el Centro de Investigaciones, claro, para que, digamos, intercedan y presenten como estas necesidades eh, junto con la Vicerrectoría de Investigaciones, pues a la Fundación para el Avance de la Ciencia. Perfecto, Inge Carlos. Antes de darle eventualmente paso a alguna pregunta o alguna inquietud, recordarles que en el chat se encuentra el enlace para que pues, nos brinden el registro de su asistencia. Bueno, dejemos el espacio por si existe algún tipo de comentario, aporte final o pregunta por parte de los participantes, a quienes de antemano nuevamente les expresamos nuestro agradecimiento por su participación, su buena disposición. Ok. Si me permite un momentico, Claro que en relación a la pregunta para ampliarles que en este momento hay convocatoria por parte de la Vicerrectoría de Investigaciones para participar en esos cursos con la ACAC, Asociación Colombiana del Avance de la Ciencia. Han llegado por info y creo que hay plazo hasta estos días, hasta el viernes de la inscripción. hasta el día 12. Pues, Estoy mal, creo. sí, ¿hasta qué día? Hasta el día 12, creo. Día 12 de Sí, mayo. es que el 12 es la otra semana. El Sí, 2, el próximo. entonces, estos cursos son interesantes porque es que digamos que esta parte de la investigación tiene tantas caras, tantas aristas, pero una de las situaciones que ustedes conocen es que hay un convenio que tiene la Universidad Militar con la Asociación del Avance de la Ciencia, y consiste en que ellas son los pares evaluadores de los trabajos o los proyectos de investigación. Entonces es bueno, por ejemplo, hacer cursos como el tema de planteamiento de proyectos, porque pues ellos mismos, Diego inclusive, que es uno de los que coordina ahí, como que le dan las pautas a uno de metodología, diseño metodológico, cómo escribir artículos, y son más o menos como unos 10 cursos que ofrecen. Yo he tenido la dicha de asistir a 3 y pues han sido interesantes para mi gusto. Sí aportan bastante. Sobre todo dejan en concreto los conceptos y son muy prácticos. Y dicho de otra manera, se da cuenta uno que son definitivamente virtuales, no hay asistencia sincrónica, sino que uno mismo estudia por su cuenta y debe hacerlo entre 2 horas y media y 3 diarias durante las 48 horas o las 120 que dura el curso, dependiendo del que tome, pero son interesantes, vale la pena que revisen y que aprovechemos para inscribirnos. Sí, un comentario adicional para quienes todavía permanecen. El profesor Carlos Gaviria, que fue nuestro amable expositor en esta tarde, también nos está compartiendo un enlace diferente al del registro de asistencia. Es también como una encuesta a través de los servicios de SurveyMonkey, para que también tengan la bondad de diligenciarla. Al profesor Carlos Gaviria, pues mi especial agradecimiento, digamos, reconocer el espacio, el esfuerzo que
que implica pues dedicarle la preparación de una charla como esta, de sacarle el tiempo a acompañarnos en este espacio de las capacitaciones de los miércoles. Y pues bueno, dejarle también abierta la invitación para el siguiente semestre a que nos siga, digamos, nutriendo, enriqueciendo de manera muy especial con toda esta información que para mí o a mi juicio es sumamente importante, sumamente vital como parte del ejercicio de la profesionalización docente del equipo docente de la Facultad de Estudios a Distancia. Así que, pues mi agradecimiento especialísimo, de verdad que muy complacido de su participación en este ciclo de capacitación. Y bueno, desearles a todos, si no hay más preguntas o inquietudes, un feliz resto de jornada, reiterarles la invitación nuevamente a que diligencien la asistencia y la encuesta a la que nos invita el profesor Carlos Gaviria en el enlace de SurveyMonkey. Ok, pues muchas gracias a todos, especialmente por las contribuciones, ¿cierto? La idea era compartir un poco pues la experiencia que uno lleva hasta el momento. En esto hay un gran camino, ¿cierto?, que recorrer todavía, y es bastante interesante. Uno poco a poco pues va definiendo todas estas estrategias. Es muy bueno como conocer también la organización que tratan de llegar a algunos programas como digamos, los programas de posgrado referente a su maestría, y ojalá pues llevar estas experiencias a otros programas y a nivel también subgraduado, ¿no? Tratar de mantener una coordinación que nos permita, ¿cierto?, construir de manera organizada los aportes, ¿cierto?, que finalmente se piensan producir en los siguientes años, ¿no? Y que es parte pues de la responsabilidad de la institución y de nosotros mismos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, profe Carlos. Para todos un feliz resto de tarde. No olviden diligenciar la asistencia y la encuesta. Allí en el chat se encuentran los enlaces para este propósito. Qué pena, que muchas gracias y buena tarde. No, muchas gracias, doctor Paella, por todas las intervenciones, muy interesante. Aquí trabajando en la matriz de resultados de aprendizaje de los programas nuevos, estoy con la parte de investigación. Ok, Entonces, si tiene por ahí la manera de prestarme la presentación, sí, claro. sería bueno. Sí, Yo no sé, que a mí se me quedó en la universidad el libro de ellos, ¿recuerda? Que El libro verde, el de, El Cuevas y sí, el libro de la vicerrectora sacaron ese libro. Inge Carlos, eso iba a preguntar yo, si es posible contar con esa presentación, así sea en PDF Lo que pasa es para que subirla. a mí me interesa, digamos, no por copiársela, sino que está muy buena. No, Sí, sino que ¿sabe qué es lo que pasa? Que ahí tiene referencias que sí se pueden tomar para el tema de los programas nuevos. sí, hay unas Como, referencias muy interesantes. sí, entonces como para tomar las referencias y también hacer parte. Yo creería, no sé si ustedes, eh, hay muchas formas hoy día. Claudia estuvo en un curso de egresados y Ok, les dan todas estas charlas y conferencias y talleres
y les dejan como una encuesta y van escribiéndola. Y a los que completan un número de registros, pues les dan como una certificación. Pues no muchos, pero hay varios que viven de eso, ¿no? Entonces, pues que les cae bien una certificación, por ejemplo, en estos temas. Lo que sí le escribí ahí, ¿no? Que les dejó claro que eso de escribir no es fácil, que no es un camino. Sí, 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 sí. Yo creo que más Sí. de uno dijo, mejor sigo dictando clases. Sí, es cierto, pero también fue muy claro el panorama, es decir, Sí, pues sobre todo la persistencia, ¿no? de respeto y muy serio, muy serio. Exacto, exacto, exacto. Porque de todas maneras, dígame, cuando prácticamente se echaron casi 3 años para publicar ese artículo ahí sumado. Sí, sí, fuerte. Entonces, y uno todavía, bueno, sí. Por ejemplo, ahorita vamos a iniciar un proyecto ahorita en julio, por decir alguna palabra, algún ejemplo. Y eso va a tener resultados en 5 años. Usted se puede imaginar de qué estamos hablando. 5 o 7 años. No, y por eso, digamos, la insistencia. Yo no sé si Edgar quiera. Ah, bueno, Edgar edita la grabación o la para allí. Bueno, Ay, Sí, sí, la puedo parémosla, parar. parémosla. parémosla Sí, allí. Sí, sí, Que qué lo que pena, hemos a mí dicho, se me había olvidado. Gracias. que hemos dicho no, es